Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta partida en el match que se jugó en 1901 entre Capablanca y Corzo. Capablanca lleva las piezas negras y Juan Corzo las piezas blancas y bueno, pues como comentábamos en partidas anteriores, va a dar un vuelco importante el match en esta partida. Ganaba el que conseguía 4 puntos, 4 victorias, las tablas no contaban y de momento en las dos primeras que hemos traído al canal, pues Capablanca sufría sendas derrotas que de alguna manera, bueno, pues se veía inferior a Juan Corzo, ya que, bueno, pues Juan Corzo era un profesional del ajedrez, había ganado hasta 5 ocasiones el campeonato de Cuba, tenía muchísimo conocimiento sobre las aperturas, también el medio juego y en definitiva pues era mejor jugador de ajedrez o al menos con más experiencia como el propio Capablanca dice en su biografía. No obstante, en la tercera y tras hacer tablas, Capablanca entiende que o empieza a comprender que Juan Corzo tiene debilidades y puede empezar a atacarlas. Y esta partida es una muestra, es un pelín larga, pasaremos por algunos momentos un poquito, pues de alguna manera más rápida para llegar a un final muy interesante y vemos una foto rápidamente también del libro que os comento en el que, bueno, pues Capablanca muy jovencito, hay que recordar que con 4 años vio por primera vez un tablero de ajedrez y después de 3 partidas de su padre jugando contra un amigo, pues al tercer día o en una cuarta partida que jugó el propio Capablanca contra su padre ya le venció y llamándole que era un pobre jugador, ¿no? De ajedrez o muy básico. Por lo tanto, un niño muy talentoso. Este match además lo juega con 12-13 años, ya que es a finales de 1901 y ahí, bueno, pues cumplía años y la verdad que, bueno, pues tiene un talento tremendo, ¿no? Lo vamos a ver en esta partida en la que comienza por parte de Juan Corzo con E4, se responde por parte de Capablanca con E5 y entramos en la apertura de los 4 caballos. Como vemos tras estos movimientos los alfiles se juega de una manera simétrica, ambos se enrocan en corto de 3, de 6 y alfil G5 clavando al caballo de F6. Si miramos en las bases de datos tras caballo E7 es muy curioso ya que solamente hay 150 partidas con estos movimientos y si lo ponemos, aquí sale de más o del año desde más antiguo, pues vemos a jugadores que, bueno, pues aunque no está el año detallado, al menos de momento, salen Emanuel Lasker, jugadores de la época Capablanca, nuevamente Capablanca, Tartakower, Rudolf Spielmann, Max Ev, el ex campeón del mundo, y como vemos algunos jugadores se vuelven a repetir como Capablanca que, bueno, pues utilizaban bastante esta apertura. Incluso antes que ya aquí hay partidas con fechas de los años 1890, etcétera. Wilhelm Steinitz, primer campeón oficial del mundo. Y bueno, pues resto de jugadores, Getza Marozzi, que se empiezan a repetir. Aquí sale la partida que estamos trayendo, que bueno, pues yo creo que es un error, ya que se llamaba Juan Corzo y sale como Jorge Corzo. Bueno, no obstante, volvemos a la partida en la que tras caballo E7, caballo E2 es lo que juega Juan Corzo. Se podría pensar en este doblaje de peones, pero tampoco afecta tanto a las negras que mantienen de momento la pareja de alfiles. El rey si se retira H8, torre G8 puede ser interesante. Utilizando la columna semiabierta como ataque, alfil G4 pues también tiene la clavada en F3, existe H3 es verdad, pero tampoco está haciendo tanto daño en la posición. Se evita la captura y tras caballo E2, bueno, pues ambos jugadores trayendo los caballos a G6, a G3 y más jugadas tocando en esta ocasión el alfil que se retira, caballo G3, H6 y aquí se cambia o decide Corzo en la pareja de alfiles. Tras esta captura, un segundito que se me activa algo aquí. Tras esta captura, el tema es que, bueno, pues el alfil blanco de casillas negras de momento no tenía mucho recorrido, lo tiene más el alfil de casillas blancas, pero no por mucho tiempo ya que se van a cambiar también dichas piezas. Caballo H5, toca la dama, esta se retira H3, evitando alfil G4 por parte de las negras y tras C6, alfil C4 también retirándose y aquí es cuando se enfrentan los alfiles y tras caballo D2 defendiendo, quizás la captura directa hubiese sido más interesante, la idea de caballo D2 es defender en C4, perdón, y aquí Capablanca juega dama G5. Una idea muy interesante sería jugar D5 ocupando el centro y alfil B3
torre de 8 trayendo una nueva pieza al ataque, activando la torre, trayéndola al centro y como vemos hay rayos X sobre la dama y si las blancas pues bueno, cambian piezas, las negras están con un centro muy sólido y muy buena posición, ¿no? Por lo tanto, podría haber sido una idea de 5, se juega dama G5 y posteriormente tras el cambio de alfiles es verdad que las blancas consiguen el doblaje de peones, pero como vemos el peón de E6 controla F5 para cualquiera de los caballos que podría venir en algún momento y además se abre en favor de las negras la columna F. Tras estas jugadas Corzo se lleva la dama G4, se cambian las damas y posteriormente pues bueno, hay alguna maniobra más de caballo, G5, se cambian peones, caballo F4 y también más piezas en la posición. Prácticamente llegando a un final en el que se juega F3, E5, las blancas, bueno, pues cierran filas en torno a los peones en las casillas blancas, las negras entre las casillas negras y de momento el alfil, pues bueno, no tiene una diagonal, más interesante quizás que esté en B6 y de momento torre A D1, C5 ganando espacio y rey F2. Tras estas jugadas, ambos jugadores van a cambiar las torres en la columna H y de momento alfil de 8 ataca al caballo, caballo H3, B5 y rey E2. Tras estos movimientos el alfil vuelve a B6 para coger fuerza, quizás una vez se pueda adelantar este peón de C5, torre H1 como comentábamos y todas las torres se llevan a la columna H y una vez se retire el caballo a F2 pues vienen varios cambios, torre H6 y también se cambian bueno, pues las segundas torres en dicha casilla. El tema es que tras estos movimientos el caballo vuelve a H3, rey G7 y aquí quizás la idea de capa blanca va a ser empezar a activar el rey y traerlo bueno, pues a esta posición en el que el flanco de rey no está tan cerrado. El centro está bien controlado por ambos jugadores y el flanco de dama de momento está tranquilo. No obstante, en esta posición se juega C4 bloqueando el peón por parte de las negras, de las blancas para que el alfil pues no tenga fuerza y tras los cambios de peones el peón de C5 sigue ahí taponado. Se juega no obstante rey G6, rey F2, alfil A5 cogiendo un poquito de fuerza y tras estos movimientos rey E2 y las blancas ya están esperando. Capa blanca sigue avanzando su rey y ante la retirada del caballo de F2, rey G5 y A3 para apoyar un B4, aunque de momento sería insuficiente a no ser que se juegue caballo de 3 para reforzar esa posibilidad. Tras haberse retirado el caballo también de H3 y haber llevado el rey a G5, capa blanca empieza a avanzar con su peón, caballo D3, rey H4 y B4 ya en el tablero como comentábamos. Aquí capa blanca decide retirar el alfil a B6, también estos cambios podrían haber sido interesantes y tras los mismos, bueno, pues traer el alfil a C7 y quizás esperar un avance por parte de las blancas en el flanco de dama y seguir, bueno, pues o intentar progresar en el flanco de rey. No obstante, directamente se juega alfil B6, a lo que viene el error quizás un poquito más grave en la partida, en la que se juega caballo B2. La idea por parte de Corzo es traer el caballo A4, no solamente tocando el alfil, sino también el peón de C5 y directamente pues no es el mejor movimiento. Quizás primero podría haber jugado en esta posición B5, cierra de alguna manera el flanco de dama, ha generado un 2 contra 1 en cuanto a los peones y el caballo de momento también puede seguir avanzando un poquito más adelante. Y a rey G3, rey F1 defendiendo en G2. Como decimos, esto no ocurre y aquí directamente se juega caballo D2 para caballo A4 y esto lo aprovecha capa blanca que ya tiene su rey en G3 y a rey F1 H4. Tras estas jugadas caballo A4 y C por B4. También interesante para las negras y nos va a valer para luego hacer esta línea que es H3. Si G por H3, no rey por H3, sino rey por F3. El tema es que este peón si empieza a avanzar, se puede incluso ganar un nuevo peón. Las negras tienen dos peones muy potentes pasados y si hacemos la regla del cuadrado, 5 casillas, pues como vemos el rey negro está dentro de ese cuadrado, por lo tanto va a capturar este peón sí o sí en caso de que se juegue en algún momento H5.
estarían ganando quizás más rápidamente si entrábamos en esa línea. Se juega, no obstante, C por B4 y A por B4, ahora sí H3, G por H3 y rey por F3, en la posición que habíamos visto en la línea anterior. El tema es que tras C5, D por C5, caballo por C5, y ahora las negras no pueden capturar ya que perderían la partida. Y bueno, pues si hacemos el cuadrado ahora siendo de 4 casillas, pues lógicamente el rey, incluso moviendo ahora, pues no entraría dentro de ese cuadrado y están perdiendo. Si el rey negro pues está en cualquiera de estas casillas y bueno, pues hace un movimiento dentro de este cuadrado imaginario, pues estaría llegando a tiempo de capturar el peón. No en esta posición, ya que el cuadradito pues se va haciendo más pequeño y el rey nunca llega, ¿no? Bueno, por lo tanto, tras estas jugadas por parte de las... volviendo a la partida, se jugaba caballo por C5, interesante también para las negras aquí jugar alfil de 8, no obstante se opta por rey G3 y tras estas jugadas caballo de 3 atacando al peón de 5, alfil de 4 defendiéndolo y B5, bueno, pues avanzando un poquito el peón, tampoco tiene mucho más recorrido y aquí Capablanca, aunque mantiene la ventaja, juega rey por H3 y aquí quizás con esta idea que habíamos comentado, pues en caso de avanzar el peón, está ganando este peón importante que tiene en la posición, ¿no? Rey F3. El tema es que tras rey por H3 permite que el rey ocupe ahora varias casillas y el rey negro pues no pueda estar tan activo. La misma continúa con caballo E1, rey G4, caballo F3 y tras alfil C3, perdón, retirándose del ataque del caballo, la partida continúa con rey F2. Alfil de 4 dando un jaque y rey E2. El tema es que si en esta posición o en la anterior también, habiendo quitado el alfil, no siendo quizás el mejor movimiento, bueno, pues las negras tranquilamente coronan, tienen dos peones pasados, también lo tienen las blancas, pero lógicamente pues llega antes el peón de uno de los peones negros, ¿no? En función de lo que juegan las blancas, si 5, pues rey F5 capturando, y si rey E2, F3 jaque, y a rey D3, por ejemplo, pues la coronación está ya hecha. Por lo tanto, rey E2, no siendo del todo buena para las blancas, ya que rey G2 era mejor. Es verdad que este peón está desatendido, pero no tiene ataque por parte de las negras. De momento el peón de A7 no se puede mover y el rey, en caso de retirarse a H5, se puede ganar un poquito más de espacio y la partida seguiría pues más bien igualada. Al jugarse rey E2 permite a capa blanca entrar con el rey en G3, caballo E1, alfil A1 y tras caballo F3, alfil C3 nuevamente. Tras estos movimientos caballo G5 y aquí teniendo ventaja capa blanca lo aprovecha rápidamente haciendo el mejor movimiento y es F3 jaque y entregando la pieza o el peón para tener libre la casilla de F4 y así finalmente ir a por este peón molesto de 4. Caballo por F3, rey F4 y tras rey F2, como vemos el rey finalmente capa blanca pues lo ha podido nuevamente centralizar. Las negras cuentan con un peón pasado y tras caballo G5 jaque, rey D3 y rey F3. Se juega rey C4 yendo a por el peón de B5 y el problema para las blancas es que bueno, pues el alfil en D4 nuevamente defendería los dos peones y solo hay una pieza para sacrificarla contra un peón y el segundo peón es el que va a coronar, ¿no? Tras estos movimientos caballo E4, alfil D4 y tras caballo D6 jaque, rey C5, caballo C8, ya que el rey atacaba al caballo. Y aquí, bueno, pues aunque el rey evita el control sobre el peón de A7, nuevamente tras esta captura no se puede capturar y el tema es que se está ganando la partida. Si este rey en esta posición está en E4 y le toca mover a las blancas, lógicamente se puede utilizar el caballo en A7 para sacrificarlo y si alfil por el rey en E4 capturaría el peón de 5. Y el tema es que si el rey estando en E4 y moviendo las blancas y caballo por A7 y el alfil no captura, pues, bueno, pues este caballo se salva y se puede sacrificar contra el segundo peón. Bueno, la partida continúa como decimos con rey E4 con esta idea, pero ya es tarde ya que capa blanca juega a 5 y a caballo de 6 jaque, rey B4 y en esta posición Juan Corzo abandona. Por lo tanto, era la primera victoria
por parte de Capablanca en este match, que ya iba tomando otro color, 2-1 todavía en contra de Capablanca, pero las cosas iban cambiando, ¿no? Aquí a cualquier movimiento pues están perdidas las blancas y rey de 3 se puede jugar a 4 y a caballo C4 incluso a 3. Como decimos, hay que entregar o sacrificar el caballo, y si se busca la oposición, bueno, pues rey A2, rey B2, ¿vale? O incluso rey A4, y a cualquier movimiento de las blancas, pues las negras van ganando espacio. Fantástica esta partida, va tomando color el tema y por mi parte nada más. Vamos hablando para un próximo vídeo. Un saludo. Chao. Todavía creo que estoy. Ahora sí.